Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Es fácil. Solo ingresas a YouTube. En la barra de buscador escribes Iglesia Ravid, Enter y te aparecerá nuestro logo oficial. Clic en suscribirse, activas la campanita de notificaciones en todas y listo. Ahora eres parte de nuestra familia Ravid en YouTube. Que lo disfrutes. Vivo al amparo del Altísimo, bajo su sombra encuentro descanso. Vivo seguro solamente en Él. Él es mi refugio y mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, mi Dios. Oh, tu presencia es mi refugio, Jesús. Los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Vivo al amparo del Altísimo, bajo su sombra encuentro descanso. Vivo seguro solamente en Él. Él es mi refugio y mi Dios. Bajo tus alas estoy seguro, mi Dios. Oh, tu presencia es mi refugio, Jesús. Oh, los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Oh, los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Tus fieles promesas son mi armadura y protección. Aunque a mi lado caigan mil y mueran 10,000 a mi alrededor, yo sé. Los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Oh, los males no me tocarán. Tú nunca me abandonarás. Oh, tú nunca me abandonarás. Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la
espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz. La peculiaridad de perdonarme porque sí. Crees cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear y no. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Ahí aparece mi papá. Me susurras al oído que cuando me siento débil es ahí donde tu amor y tu perdón me hacen más fuerte que el temor. Es tu amor, mi libertad. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el rey del universo. Yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Él me levanta cuando todo está perdido. Cuando no hay fuerzas para más, ahí aparece mi papá. Mi papá. Todo en mí, Señor, tú lo conoces. Quebrántame, corazón. Transfórmame conforme a tu palabra. Lléname hasta que en mí te halle solo a ti. Y entonces, úsame, Señor. Úsame como farol que brilla por la noche, puente sobre el agua, como abrigo en un desierto, como flecha que acierta el blanco. Quiero ser usado de manera que te agrade en cualquier forma y en cualquier lugar. He aquí está mi vida, úsame, Señor, úsame. Todo en mí, Señor, tú lo conoces. Quebrántame el corazón.
Ámame conforme a tu palabra. Lléname hasta que en mí se halle solo a ti. Y entonces úsame, Señor. Úsame como un farol que brilla por la noche, puente sobre el agua, como abrigo en un desierto, como flecha que acierta el blanco. Quiero ser usado de manera que te agrade en cualquier forma y en cualquier lugar. He aquí está mi vida, úsame, Jesús. Úsame, examíname, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame. Examíname, quebrántame, transfórmame, lléname y úsame, Señor. Como un farol que brilla por la noche, puente sobre el agua, como abrigo en un desierto, como flecha que acierta el blanco. Quiero ser usado de manera que te agrade en cualquier forma y en cualquier lugar. He aquí está mi vida, úsame, Señor, úsame. Y úsame, Señor. Muy buenos días, Dios te bendiga inmensamente. Me place mucho estar nuevamente con ustedes llevando este mensaje que Dios, yo sé que va a ser de mucha edificación para cada uno de nosotros. Recibo un abrazo de nuestra congregación Rabí, esta iglesia que Dios tiene guardada con el fin de que podamos cumplir su propósito. Y te mando un abrazo y te doy gracias porque permites que este mensaje sea sintonizado en el sitio donde tú estás, en tu casa, en tu trabajo o inclusive sé que muchos están en la calle. Y sabemos que este mensaje Dios tiene un propósito que se extienda cada vez más. Cierra tus ojitos ahí donde te encuentres, si te puedes poner de pie. Vamos a ponerle que sea Dios quien guíe este mensaje y que se cumpla el propósito perfecto, en la forma perfecta y en las condiciones perfectas. Señor Jesús, te damos gracias, Papito Dios, por tu infinito amor. Gracias por darnos el don de la vida, Señor Jesús. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. No apartes tu rostro, Señor, de tu pueblo. Te reconocemos como nuestro dueño absoluto. Te pedimos que perdone nuestros pecados, Señor, que sane nuestra tierra, que nos guíe, Señor Jesús, que nos muestres el camino correcto, que en tu manto protector siempre esté con nosotros en cualquier camino que emprendamos, Señor Jesús. Te colocamos en este momento este mensaje. Seas tú guiando y trayendo las palabras perfectas y que sean de edificación. Guía mi boca, quita toda palabra necia, Señor, y toda venganza que venga sobre mi vida, sobre esta congregación es quitada en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Muy buenos días. Dios te bendiga nuevamente. Dile a tu hermano, Dios es un Dios bueno. Dios es inmensamente bueno. Y Dios nos trae un mensaje hoy que, como siempre lo decimos, antes al que lleva el mensaje es al que le está hablando. Y hoy me tocaba llevar este mensaje y yo empecé a escribir esta palabra que le pedí a Dios que me mostrase, y hace 2 días Dios me la cambió completamente, porque Dios es el quien indica la palabra y el mensaje perfecto. Y te pido, como te digo siempre, cada vez que llevo un mensaje, que si puedes, apúntalo físicamente en un sitio y apúntalo sobre todo en tu mente, en tu alma, en tu espíritu,
con el fin de que mañana, esta tarde, la otra semana, en cualquier momento, con el nombre del mensaje, pueda recordar con precisión lo que Dios desea que podamos aprender y sobre todo aplicar en nuestras vidas y podamos ser instrumentos de multiplicación en bendición. El mensaje de hoy es recalculando. Revisa tu conexión. Te lo repito, recalculando. Revisa tu conexión. Vamos a ver, por favor, qué nos dice Deuteronomio 5:33. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestras vidas hemos necesitado la guía de alguien. Hemos necesitado instrucciones precisas con el fin de poder llegar a un sitio determinado. Y los GPS son unas herramientas que son de mucho uso, de mucha ayuda, sobre todo cuando vamos a aquellos sitios donde nunca hemos conocido o en aquellos sitios donde nunca hemos ido y donde está todo por conocer, todo por descubrir, sea bueno o sea malo. Y Dios desea que podamos saber que Él es nuestra guía y nuestro protector. Y eso me recuerda que hace un tiempo tuvimos unas vacaciones con mi esposa y mis hijos y decidimos recorrer la costa este de Estados Unidos en automóvil, en auto. Y después de un trayecto muy largo llegamos a la ciudad de Washington y de ahí nuestro próximo destino iba a ser la ciudad de Nueva York. Un trayecto relativamente corto. Y al día siguiente, cuando emprendemos este viaje de Washington a Nueva York, yo coloqué el GPS y me marcaba que íbamos a llegar en 2 días. Mi esposa, que es mucho más precavida que yo, me dijo, algo está funcionando mal. Yo dije, ¿qué puede estar funcionando mal? Tenemos un GPS, no nos podemos perder. Tenemos un equipo de precisión. Para hacerles el cuento o el relato corto, les cuento que con todo y GPS nos perdimos. Empezamos nuestro trayecto y cada vez que avanzábamos no encontrábamos el camino indicado y este GPS nos indicaba recalculando. Y repetía cada vez recalculando. Llegó un momento en que yo creo que dijo retonto porque el camino no lo encontrábamos. Y llegamos a un momento en que nos encontramos en un sitio donde no había absolutamente nada. Nos encontramos perdidos completamente. Empezamos a llamar a mucha gente solicitando ayudas y decían, no entendemos, es un trayecto muy corto. Llegamos a un pueblito pequeño y mi hijo se le ocurrió que le preguntásemos a un oficial que revisase el GPS, porque no había otra forma. Este señor nos ayudó, revisó el GPS y encontró que el GPS estaba programado con el fin de que nos marcase el camino que no tuviese peajes, o sea, caminos donde no había que pagar un precio por andar. ¿Y eso qué indicaba? Que un trayecto que posiblemente era muy corto se nos convertía en toda una travesía. Dios es infinitamente bueno. Dios nos desea que andemos por el camino correcto. Posiblemente ese atajo nos indicaba que podíamos ir por un sitio donde no teníamos que pagar. Dios nos dice, recalcula una y otra vez, que no importa si tienes que pagar peaje, yo estoy contigo. Debemos aceptar las indicaciones de Dios. Y muchas veces nuestro GPS espiritual está funcionando inadecuadamente porque está programado por los hombres y no por el mismo Dios. Debemos saber que posiblemente los GPS creados por los hombres nos ofrecen atajos, nos ofrecen caminos que no nos conducen al camino que Dios desea que lleguemos. Y esto nos enseña muchas cosas. Nos enseña que Dios permanentemente a sus hijos nos está diciendo recalculando. Porque nuestra condición humana, nuestra condición pecaminosa es que nos equivoquemos en el camino. Y hoy Dios desea decirnos, deseo que permitas que yo sea tu guía. Yo deseo indicarte el camino preciso para que puedas llegar al sitio que yo te tengo guardado. Y yo creo que la conversión a Cristo se asimila mucho a eso. Se asimila cuando nosotros tenemos unas costumbres y dejamos esas viejas costumbres atrás. Y dejamos que ya no sea la religión, nuestra enseñanza, lo que hemos vivido, quien nos marque el camino, sino que quien nos marque el camino y nos lleve al sitio donde Dios nos tiene guardado, sea una relación genuina con Dios.
No debemos ser guiados por cosas que antes nos guiaban. Nuestra capacidad humana, nuestra condición siempre va a ser que sea nuestra condición quien marque nuestros deseos y nuestra forma de llegar a los sitios que Dios no nos ha entregado. Sin embargo, Dios te dice, recalcula, yo necesito que tengas un encuentro conmigo. Y te digo por qué esto es importante, porque es necesario que hoy puedas revisar tu conexión, porque todos los seres humanos, todas las personas que Dios ha creado necesitan estar en permanente conexión con Dios. Estamos hechos para que seamos conectados con Dios en forma permanente, y Jesús es la antena que afina esa conexión. Y una vez que esa conexión está funcionando, ya no vamos a manejar nuestras vidas de acuerdo con nuestros deseos, no va a ser nuestras emociones, ni va a ser la presión económica, ni va a ser los problemas, ni la situación que esta sociedad nos marque quien va a guiar el camino que emprendamos, sino va a ser el mismo Dios. Y Dios desea que estemos en el camino correcto. Entonces, hoy en día, Dios nos está diciendo, deseo guiarte. Deseo que descanses en mí, y deseo que tú entiendas que posiblemente el camino que estás atravesando te toca pagar ciertos peajes. Posiblemente ese camino te está exigiendo que te esfuerces un poquito más. Sin embargo, no te preocupes, yo estoy contigo. Simplemente deja de obedecer al GPS de este mundo y empieza a obedecer el GPS espiritual que yo te estoy entregando. Y en ese trayecto, cuando el mundo nos marca el camino, cuando Dios te ama, cuando Dios nos ama, ¿sabe qué nos dice? Recalculando. Porque desea que entendamos que no estamos en la mejor situación. Posiblemente hoy estamos perdidos, posiblemente estamos en una situación donde nos toca pasar ciertas circunstancias porque no hemos aceptado lo que Dios nos indica. Y Dios desea que podamos disfrutar de muchas cosas hermosas que Él hace. Dios hace cosas muy buenas. Sin embargo, posiblemente no hemos podido disfrutar en su plenitud todo lo que ha hecho Dios, porque de pronto nuestra conexión está defectuosa y no recibimos la señal que Dios desea entregarnos para que podamos ir por el camino correcto. Hay que revisar nuestra conexión espiritual. Dile a tu hermano o tú mismo, necesito revisar mi conexión espiritual. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Dios quiere que hoy podamos enfatizar en lo que desea hablarnos hoy. Porque cuando tenemos funcionando bien nuestra conexión espiritual con Dios, podemos darle el real significado. Cuando Jesús dice en su palabra, yo soy el Salvador del mundo, yo soy el camino y soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no nos equivoquemos, el único camino es el camino que nos marca Dios. ¿Qué nos dice Juan 14, 6 y 7? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Dios nos está diciendo hoy, reconoce que estás perdido. Reconoce la condición humana. Yo deseo guiarte, deseo que afines tu conexión con Jesús, para que puedas recibir las instrucciones del mismísimo Dios Padre. Y yo sé que reconocer que nuestra condición es que estemos en un camino perdido puede que lastime el ego de muchas personas. Sin embargo, ese es el momento auténtico de donde se puede producir un arrepentimiento que dé como resultado un cambio. Y podemos decirle, Señor Jesús, acepto lo que tú me estás diciendo, voy a recomponer mi camino, voy a hacer de mi vida como tú deseas. Entonces, cuando nosotros reconocemos que estamos perdidos, es el comienzo de que podemos estar afinando nuestra relación con Dios. Y te voy a hablar un poquito de Pablo el apóstol. Sabemos que Pablo fue un perseguidor de la iglesia de Dios. Sin embargo, él tuvo un real encuentro con Jesús. Un encuentro donde cambió por completo su sistema religioso, su sistema filosófico, su escala de valor fue transformado en forma completa y radical. Él se dio cuenta, Pablo el apóstol, que estaba perdido, que estaba equivocado.
y nunca más volvió a ser el mismo, porque Cristo fue su eje desde ese momento. Ya fue la persona quien consultaba permanentemente. Pablo entendió que esa conexión a partir de ese encuentro tenía que ser en forma constante. ¿Estás consultando permanentemente a Dios en todo lo que haces? Debemos afinar nuestra conexión con Dios. Y cuando afinamos nuestra conexión con Dios, ¿sabes qué vamos a tener? Vamos a tener confianza y vamos a tener la certeza que vamos por el camino correcto. No te dejes engañar. Posiblemente en ese camino vamos a tener que ser mucho más esforzados. Vamos a tener que pagar el precio. Pero cuando tú obedeces y consultas con Dios, ten la tranquilidad que vas por el camino correcto y que Dios nos está acompañando. Y cuando tú tienes la compañía de Dios, tienes absolutamente todo. Y si nos desviamos, no te preocupes, que Dios te va a decir recalculando, porque sabe que nuestra condición está propensa a que nos desviemos. ¿Por qué es importante esta conexión con Dios? Porque a veces el mundo nos impulsa a que no recompongamos nuestro camino, a que no aceptemos las instrucciones de Dios, y posiblemente nos moleste esa palabra recalculando, y puede que en algún momento apagues tu GPS espiritual. Y eso es lo peor que puedes hacer, que vuelvas atrás y trates que con tus fuerzas, con tu conocimiento, encontrar el camino que no vas a encontrar, porque con tu camino, con tus fuerzas, el único camino que vas a encontrar es un camino engañoso y destructivo. Dios desea regalarnos revelación. Dios desea darnos una mente renovada. Dios es el Dios de la creatividad. Reconoce y acepta que Dios es el dueño que nos puede traer cosas nuevas a nuestra vida. Y Dios es un Dios muy bueno que desea que seamos bendecidos. Cuando Pablo tuvo un encuentro con Jesús, recompuso por completo su andar. ¿Qué nos dice Hechos 9, 5 y 6? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Te voy a decir lo que tienes que hacer, le dijo Jesús a Pablo. Hoy en día Dios te dice a ti, te voy a decir lo que tienes que hacer, no te preocupes, te voy a entregar las instrucciones precisas. Si lo único que te pido es que actives tu señal espiritual con Jesús y sepas que yo voy a estar permanentemente entregándote instrucciones. Pablo tuvo un cambio radical en su vieja vida. Él fue el mismísimo que cuidó la ropa de los asesinos de Esteban. Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana. Él participó en ese homicidio y él reconocía, soy un pecador. Iba por el camino equivocado, estaba en contravía. Pablo se convirtió precisamente en eso que atacaba. ¿Por qué? Porque estaba cegado por sus costumbres, por sus convicciones, porque su GPS estaba programado por los hombres. Posiblemente hoy tú estás en contravía. Posiblemente tu GPS está programado por tus emociones, por tus necesidades, por la presión de este mundo. Permite que sea Dios quien guíe y pueda reafirmar tu conexión con Dios. Revisa tus conexiones. Dile a tu hermano nuevamente, revisa tus conexiones. No, para que no sea que estés recibiendo información errada. Con todo esto que Dios nos está diciendo hoy, ¿qué es exactamente que desea que entendamos? ¿Sabes qué es lo que Dios desea? Dios desea que podamos caminar como Él nos indica, no como este mundo nos indica, no como el mundo a través de sus armas pueda manipularnos con el fin de que podamos equivocarnos en el camino. ¿Y sabes qué usa este mundo? Las emociones, las tristezas, la escasez, el mismo placer para que te equivoques. Dios te dice, toma el camino correcto, es un solo camino, porque si no necesitas recalcular.
Y Dios te dice hoy, ¿por qué es importante que tengamos un encuentro con Jesús? Porque cuando empezamos a tener un encuentro con Jesús, un encuentro auténtico, ya nuestro punto, nuestro eje de referencia cambia completamente. Nuestro punto, nuestro eje, ya no vamos a ser nosotros, ni nuestras emociones, ni nuestras necesidades, sino el eje principal va a ser Jesús. Y eso es lo que va a poder permitir que nos rija en nuestras vidas y lleguemos al camino que Él desea. Jesús dijo: el que trate de vivir para sí va a perder su vida. Sin embargo, el que la pierda por causa mía la va a hallar. ¿Qué nos dice Mateo 16, 25 y 26? Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? No podemos ser esclavos de nuestros deseos. El modernismo y el postmodernismo nos ha incitado o nos ha vendido la idea de que no existe una verdad absoluta, que todo es relativo. Sin embargo, cuando tú aceptas la guía de Dios, entiendes que sí hay una verdad absoluta y que siempre te va a acompañar. Y esa verdad es lo que dice la palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. No hay ningún GPS humano que te pueda llevar al Padre Celestial. Y esto es importante porque posiblemente lo que piensa un filósofo, un escritor, un tratadista, es mucha información que el mundo ofrece. Sin embargo, ninguna de esas va a ser la verdad auténtica, porque la verdad es una sola y el camino es uno solo. Dios es un Dios bueno, un Dios auténtico, un Dios que transforma, un Dios que va haciendo que nuestras vidas vayan aumento en aumento. Y cuando tú tienes un encuentro con Dios, Dios te dice: hoy vas a recomponer tu camino. Sin embargo, ese momento es el punto de partida, no es el punto de llegada. Porque ese punto de partida es cuando Dios empieza a guiarte, donde Dios te va a acompañar permanentemente. Y Él nos va a decir: yo estoy contigo, no temas. Si tú tienes tu conexión afinada con Dios, no temas el camino que estés pasando, no temas si tienes que pagar el precio. Dios está contigo. Y eso nos pone a pensar y nos pone, digamos, a debatir por qué, y que no es muy entendible, porque a veces nuestro ego no nos permite reconocer que necesitamos ayuda. Porque muchas veces no llegamos ante Jesús y entregamos nuestras cargas. ¿Por qué no usamos las herramientas que ya Dios nos entregó? Cuando nosotros llegamos ante Jesús y reconocemos nuestra condición, Él te dice: necesito que descanses en mí. ¿Para qué? Para que puedas disfrutar de las cosas que yo te tengo guardadas. Necesito que tu vida esté en permanente crecimiento, que vayas en aumento, que nos apoyemos unos con otros, aceptando nuestra condición pecaminosa y podamos crecer en su presencia. Tú vas a ser muy bendecido cuando afinas tu conexión con Dios. ¿Qué nos dice Efesios 4, 15 y 16? Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Autenticidad, genuino. Está leyendo a un novelista ruso llamado Andrei Svitov y dice que este joven de 27 años nació en un régimen ruso de la Rusia antigua, donde su régimen era un régimen que predominaba el ateísmo. Y cuenta este joven ruso, este novelista, que una vez estaba viajando en el metro de San Petersburgo y de repente, sentado en este metro, le embargó una angustia inmensa, una tristeza, una depresión, que sentía que su vida se acababa, sentía que no había un mañana y no tenía por qué existir más. Y cuenta este escritor que de repente le llegó a su cabeza una frase que decía: la vida sin Dios no tiene sentido.
un intelectual, una persona que vivió en un régimen ateo. Y continúa diciendo este joven que esa frase, la vida sin Dios no tiene sentido, se repetía una y otra vez en su cabeza. Y cuando bajó del metro se encontró con la luz de Jesús. Eso es una auténtica conversión. Cuando Dios llega a tu vida, hay revelación. La palabra te ayuda. Necesitamos tener un encuentro genuino con Dios. En el lugar donde me estás escuchando, ya sea en tu casa, en tu trabajo, donde te encuentres, debes saber que en lo más íntimo necesitas la guía de Dios. Y necesitas reconocer que evidentemente puede que algo en ti esté mal. Y debes recomponer tu camino, porque si insistimos en seguir en el camino guiado por nuestras emociones, por nuestras necesidades, nos vamos a perder. Necesitas reconocer que necesitas que Dios alumbre y encuentre la verdad. Y cuando encuentres esa verdad y esa luz, continúa con esa luz, porque no importa que cueste, Dios va a estar contigo. Y el apóstol Pablo decía que cuando nosotros tenemos un encuentro real con Jesús, ¿sabes qué pasa? Es como quitarse la vieja ropa y ponerse ropa nueva. Tú te imaginas uno con una ropa de 15, 20, un mes, una ropa sucia, llena de mugre, y que tú puedas en un momento determinado llegar a un sitio, bañarte y ponerte ropa nueva. Es algo muy rico. Entonces Pablo decía, cuando nosotros tenemos un encuentro genuino con Dios, es como quitarte tu viejo ropaje y ponerte ropa nueva. ¿Qué nos dice Efesios 4:22? Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Los deseos son auténticos. Los deseos sí son reales. Sin embargo, muchos de ellos son engañosos. No obedecen a la verdad. Y Pablo decía y nos invitaba a renovarnos. Renuévate con el fin de que seamos justos e íntegros. ¿Qué nos dice Efesios 4, 23 y 24? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. La pregunta es, ¿qué nos impide recibir la señal adecuada? Pablo en Efesios nos dice unas cuantas cosas que pueden ser un indicio de que no estemos recibiendo la señal adecuada de Dios, o que no hayamos nacido de nuevo. Y Pablo decía que hay ciertas circunstancias que nos indican que estamos en el camino correcto. Muy rápidamente te voy a decir 7 situaciones que nos pueden indicar que estamos en el camino correcto, y si no, que tenemos que recomponer nuestro camino. El nuevo camino nos conduce, o el nuevo camino es el perdón. ¿Qué nos dice Efesios 4:26? Si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Tu vieja forma de ser tiene que ser distinta. Hoy en día, si tienes que reconocer que cometiste un error, reconócelo y pide perdón. Inclusive, si necesitas perdonarte tú mismo, acepta que ese perdón debe llegar a tu vida con el fin que la conexión espiritual esté afinada. Segundo, el nuevo camino marca la honestidad. Efesios 4:25. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Cuando cambiamos nuestro eje, donde el centro ya no somos nosotros, dejamos de mentir, y sobre todo dejamos de mentirnos, y no únicamente de palabras sino de hechos. Cuando Jesús llega a nuestra vida, reconocemos nuestras falencias, nuestra debilidad, y dejamos que Jesús sea quien actúe en nosotros. 3. El nuevo camino nos conduce a la honradez. Efesios 4:28. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Lo que hacías antes, que te conducía por el camino de tumbar a los demás,
de aprovecharse de ellos, de engañarlos, de robarles, ya no lo hagas más. Y si vemos en la palabra, vemos un personaje llamado Zaqueo, que como su nombre lo indica, era un saqueador, un cobrador de impuestos. Y nos dice la misma palabra que una vez tuvo una conversación con el mismísimo Jesús. No especifica qué tipo de conversación ni el tema de esa conversación, pero sí nos indica que después de esa charla con Jesús, este hombre Zaqueo recalculó su camino y dijo: ya no voy a robar más, voy a devolver 2 y 3 veces a cada uno que robé. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Ya Zaqueo no robó más. Y sabes que empezó a buscar bendecir y se transformó de un saqueador a un proveedor. Cuarto, el nuevo camino es la edificación. Tus palabras ya no pueden ser las mismas de antes. Tus palabras de destrucción, de maldición, de división, ya no pueden continuar en tu vida, sino que tu vida tiene que estar llena de palabras de aliento, de edificación, que a todos los que estén cerca de ti, tú los arropes con palabras que te edifiquen, que levantes. Ya no puedes usar lenguaje sucio, como nos indica el apóstol Pablo, sino que debemos buscar palabras de edificación que nos ayude a crecer. Quinto, el nuevo camino es la comunión. El nuevo camino, vamos a aprender que debemos saber vivir con los demás en forma civilizada, armónica, que podamos hacer parte de una comunidad, que podamos disfrutar de la familia que Dios te entregó, que es tu iglesia, en nuestro caso Rabí, que puedas ser instrumento de edificación en comunidad, en tu matrimonio, en tu trabajo, con tus amigos, con tus hermanos, con las personas que convives permanentemente. ¿Qué nos dice por favor Efesios 4:31? Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Y debemos ir un poquito más allá. Sabemos qué nos indica, sin embargo debemos aplicarlo. ¿Qué nos dice Efesios 4:32? Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sexto, el nuevo camino es dignificante. Cuando Cristo está en tu vida, te dignifica. Este mundo, esta sociedad, nos quiere denigrar, sobre todo en nuestros cuerpos, a nosotros como personas. Denigra la condición humana. Cuando tú reconoces que Cristo está contigo, vas a ser templo sagrado y tu cuerpo va a ser templo sagrado de Dios, como nos dice 1 Corintios 6:19. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Amén. Y el último indicio que podemos estar en el camino indicado es que el nuevo camino es el agradecimiento. Porque antes vivíamos en tinieblas, hoy vivimos en luz y podemos descubrir que tenemos muchas cosas de bendición. Dios es un Dios bueno y Dios te está bendiciendo. Ahí donde estás, donde te encuentres, si estás escuchando este mensaje, Dios ya te bendijo y desea bendecirte cada vez más. Y debemos ser agradecidos con acciones justas, buenas y auténticas. ¿Qué nos dice Salmo 75:1? Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias e invocamos tu nombre. Todos hablan de tus obras portentosas. Esos son siete indicios que te los mencioné muy rápido con el fin que podamos saber si estamos en el camino correcto o posiblemente necesitamos recomponerlo. Y debemos saber que permanentemente necesitamos tener una conexión con Dios, con el fin que Dios nos guíe. Y cuando cumplimos el plan de Dios y no el nuestro, Dios nos lleva al propósito que tiene nuestras vidas. Entonces, Dios nos dice hoy, ¿cuál es el eje que está gobernando tu vida? Tus amigos, tus finanzas, tus emociones, tu salud, tu comodidad. Le estamos preguntando a Dios todos los días, ¿dónde es el camino que Él nos indica? Cada vez que tú inicias algún proyecto, algún plan, ¿estás consultando a Dios? ¿O estás indagando sobre su voluntad? La invitación que Dios nos hace hoy es que permitamos que sea nuestra guía,
que aceptemos nuestra condición, que asumamos nuestra responsabilidad, que paguemos el precio y reconozcamos nuestro pecado. Y Dios nos dice, necesito que tengas un encuentro auténtico conmigo, porque el hecho de que tú asistas a una iglesia no significa que te conviertas en cristiano, como el hecho de que tú vayas a McDonald's no significa que te conviertas en una hamburguesa. Cuando tú tienes un encuentro auténtico con Dios, tus acciones marcan un cambio. Hay un arrepentimiento. Lo que antes hacía, ya no lo hago más, porque eso va a marcar tu camino. Y yo le preguntaba mucho a Dios por qué me daba este tema, por qué insistía en que tenemos que reconocer nuestra condición. Y me decía que nosotros somos ovejas. Y decía, pero Dios, ¿por qué nos asimilas a ovejas? Las ovejas son frágiles, son vulnerables, son poco torpes, son propensas a accidentarse, son propensas a perderse. ¿Por qué no nos pones como leones, como osos, como tigres, como ballenas, fuertes, robustas? Decía, no, como ovejas. ¿Qué nos dice Isaías 53:6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y empecé a investigar un poquito sobre las ovejas, porque me llamó mucho la atención por qué ovejas, y entendí que la oveja es el único animal que sí o sí necesita un pastor. ¿Por qué? Porque no existen ovejas salvajes. Todos los demás animales tienen su versión salvaje, un perro salvaje, un gato salvaje. Sin embargo, no existen ovejas salvajes. Y entonces una oveja sin pastor no puede sobrevivir. Esa es precisamente la razón por la cual Dios nos dice que somos como ovejas. Y hay unas ovejas que son más propensas a perderse que otras. Hay ovejas que lo tienen ya como un deporte, como algo por costumbre. Y indagué sobre las ovejas y encontré que el buen pastor está pendiente de sus ovejas, y si se extravía una, deja las 99 y persigue a esa solita con el fin que pueda regresar al rebaño y no venga el lobo, este mundo, a destruirlas. Y hay un pastor benuino que hace cuando tiene una oveja que tiene esa condición propensa a perderse una y otra vez. ¿Sabe qué hace este pastor? La coge esa ovejita y le quiebra la pata. Una vez que le quiebra la pata, se la monta encima de sus hombros, la lleva a la manada, la cuida hasta que pueda caminar nuevamente. Y esa ovejita, ese cuadrúpedo, ese animal entiende que el pastor lo hizo por amor, porque si no, va a ser destruida por los lobos que andan rondeando para acabarla. Y en la oveja hay una transformación. Esa tendencia a perderse ya cambia y busca siempre estar cerca del pastor porque sabe que lo hace por amor. Cuando hay una transformación en nuestras vidas, podemos entender lo que es la fe, saberlo hoy lo que va a suceder mañana. Dios no desea nunca partirnos una pata, no desea quebrarnos una pata. Este mundo te quiebra las patas, no permitas que te quiebres una pata para entender el propósito de Dios. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nos partimos una pata? ¿Por qué? La pregunta es real, no por qué me quiebro una pata, la pregunta es por qué me desvío, por qué no estoy escuchando la voz de Dios. Y te voy a decir rápidamente 3 causas por las cuales posiblemente somos propensos a perdernos, porque sabiendo las promesas que Dios nos entregó, insistimos en seguir por el camino equivocado. ¿Sabes qué? Dios nos dice hoy, cuida tus talentos. Lo que nos hace fuertes posiblemente se puede convertir en nuestra mayor debilidad. Ejemplo, aquellas personas que tienen el don de la ciencia, si no tienen una buena guía, se van a llenar de orgullo porque van a pensar que todo lo saben. O inclusive, si no pueden desarrollarse, se van a llenar de frustración, de angustia. Dios te dice, yo te he entregado dones, te he entregado talentos. Permite que sea yo quien te lo guíe con el fin de que tu vida vaya en aumento en aumento. No permitas que este mundo te engañe y haga que tus mismos talentos sean tu punto de destrucción para que te pierdas.
Segundo indicio que nos puede marcar que nos podemos perder es cuando perdemos nuestra alegría. ¿Qué nos dice Salmo 51:12? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Sonríe a la persona que tienes junto a ti o sonríete tú mismo. Dios es un Dios bueno. Dios crea cosas inmensamente buenas. Simplemente debemos saber que podemos disfrutar de ellas y debemos buscar siempre estar alegres, gozosos, porque cuando perdemos ese gozo, nuestros días son grises, y cuando son grises, el enemigo empieza a trabajar. Y la felicidad es cosa distinta a la alegría. La felicidad son momentos, son pequeños instantes que llegan y se van. Sin embargo, la alegría es cuando tú sabes que Dios gobierna contigo y que no importa lo que pases, no importa el camino que estás atravesando, el gozo siempre va a estar contigo y vas a ser un instrumento de bendición, porque vas a reconocer y sentir que el Rey de Reyes está contigo. Tercer indicio que puede ser motivo que tengamos esa condición de perdernos es cuando no escuchamos la voz. ¿Qué nos dice Juan 10:27? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La gran pregunta de hoy es: ¿estás escuchando la voz de tu pastor, de nuestro pastor? ¿Tu GPS espiritual está funcionando adecuadamente? ¿Te está diciendo que cambies el camino? O inclusive podrás haber apagado tu GPS porque ya te molesta cada vez que te dice Dios recalculando. Si no estás escuchando las instrucciones de Dios, te digo, revisa tu conexión espiritual, porque Dios siempre, permanentemente está hablando. Y si nuestra condición humana es continuar por el viejo camino, ¿sabes dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a Egipto, no vamos a llegar a Israel. Revisa tu condición espiritual con el fin de que no pierdas el gozo, para que no pierdas las bendiciones que Dios ya tiene guardadas para ti. Dios te dice hoy: no pierdas la manada, porque ella te indica que estás cerca del pastor. Te repito, no pierdas la manada, porque ella es el indicio de que estás cerca del pastor. Voy a terminar con un relato de un testimonio de la vida real antes de entrar a la Santa Cena. Un relato que voy a darle la versión corta, que nos puede indicar cuál es nuestro eje. Y este relato nos dice o nos cuenta que una vez había un viudo rico que tenía un solo hijo, y este viudo amaba mucho a su hijo y vivía solo con él. Y este viudo era un amante de las artes, viajaba por todo el mundo y compraba cuadros, compraba obras de los artistas más reconocidos, y aumentaba cada vez más su colección y la exponía en su gran mansión. Y este viudo fue pasando los años y cada vez compraba más obras de arte. Y con el paso de los años, su hijo creció y su país estaba en guerra. Su hijo decidió alistarse en el ejército. Al poco tiempo llega la noticia trágica a la puerta de este viudo, donde le informan que su hijo fue muerto en combate. Este viudo entró en duelo, en tristeza, un tiempo, hasta que un día nuevamente alguien tocó a su puerta. Era un joven y dijo: Señor, hoy vengo a decirle que compartí con su hijo. Lo conocí, hablamos mucho tiempo, él me contaba muchas cosas suyas y me contaba cuánto amor usted le tenía a él y cuánto amor él le tenía a usted. Y también me comentó que a usted le gustaban mucho las obras de arte. No soy un gran pintor, sin embargo, una noche hice un retrato de su hijo y mi intención es que usted lo conserve. Se lo he traído y deseo entregárselo. El padre vio este retrato, se llenó de emoción y lo aceptó, lo mandó a enmarcar y lo puso en el mejor sitio de su mansión, encima de la chimenea. Este señor todas las noches veía el retrato de su hijo, le hablaba y conversaba con su hijo. Pasó un tiempo y este viudo falleció. Dejó una cantidad de obras de arte y se extendió la noticia por todo el mundo que iba a haber una subasta de cada una de las obras de arte.
Todo el mundo deseaba llegar y la gente viajó desde distintas partes con el fin de participar en esta subasta. Y comenzó la subasta con una obra que no estaba anunciada. Comenzó con el retrato del hijo. Todo el mundo empezó a quejarse. ¿Cómo es posible que comiencen con un retrato o una obra que no está anunciada? Y sobre todo un retrato de un artista no conocido, no tiene ni firma. Sin embargo, el subastador dijo, esa es la indicación, vamos a comenzar con el retrato del hijo. Y la apuesta base son 100 libras y ninguno ofertaba. El subastador decía, ¿quién ofrece? A la una, nadie ofrecía. Hasta que en el fondo un viejito alzó la mano y dijo, yo no soy rico, yo no conozco de arte, sin embargo sí conocí al padre del retrato de ese hijo que está dibujado y deseo ofrecer todo lo que tengo, que son 100 libras, con el fin de hacerle un honor al amor que le tenía ese padre a ese hijo. El subastador dijo, aceptado. A la una, ¿quién ofrece 200? ¿Quién ofrece 300? Nadie ofertó. Dijo, a la una, a las 2 y a las 3, el cuadro se le asigna a este señor. Cogió el retrato y se le entregó al Señor. Y todo el mundo dijo, bueno, ya terminó, pasemos a lo importante. Pasemos a que se subasten las obras que tienen valor. El subastador dijo, no, aquí termina la subasta. Y todo el mundo le pregunta, ¿por qué termina? Dice, porque en el testamento había una instrucción muy precisa. Comiencen con el retrato de mi hijo, y el que se lleve a mi hijo se lleva todo. ¿A quién estás apostando? ¿A quién estás siguiendo? El único camino que conduce al Padre es Jesús. No te dejes engañar. ¿Cuál es el eje de tu vida? Hoy Dios te dice, afina tu conexión espiritual. No permita que las emociones o la necesidad de este mundo te desvíen del camino. Las emociones son reales, pero son engañosas. Dios nos ama inmensamente. Afina tu conexión y si necesitas recalcular, es el momento. Vamos a entrar a la Santa Cena. Hoy vamos a tomar la Santa Cena, como ya es costumbre, en el sitio donde te encuentras. No necesitas nada especial, simplemente la disposición, que te pongas a cuentas con Dios. Simplemente una bebida que simbolice la sangre de Cristo y un pan que simbolice el cuerpo de Cristo. Y si estás escuchando este mensaje y nunca habías escuchado un mensaje como estos, te digo que Dios tiene un propósito contigo. Porque Dios escoge a sus hijos con el fin que se cumpla un propósito de vida y de vida en abundancia. O si ya eres parte de nuestra congregación y deseas renovar con Dios, deseas reconocer que estamos perdidos posiblemente, que nuestra condición humana nos lleva a desviarnos o posiblemente hemos apagado en nuestro GPS, es el momento de decir, Dios mío, necesito reconocer que seas tú mi guía, necesito seguir el camino de Jesús con el fin de que mi Padre Celestial nos guíe. Vamos a leer por favor qué nos dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios desea darnos cada vez más cosas. Dios no nos quita absolutamente nada. Dios ha sido un Dios bondadoso y bueno. ¿Qué nos dice Hechos 16:31? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Dios es un Dios respetuoso, sin embargo Dios no se cansa. Dios está permanentemente tocándonos, diciendo yo estoy aquí. Sin embargo, no permitas que llegue un momento en que ese toque ya no llegue a tu vida. ¿Qué nos dice Apocalipsis 3:20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a ponernos de pie un momentico. Vamos a reconocer con nuestra condición humana, físicamente, que le tenemos respeto a Dios. Dios está con nosotros y nos escucha en cualquier posición. Sin embargo, en los pequeños detalles Dios se complace. Si tú quieres de pronto cerrar tus ojitos y repetir con lo que yo te voy a decir, o si deseas decir tus propias palabras, es el momento de ponernos a cuentas con Dios y decirle, Dios mío, te reconozco como Dios y deseo tomar la Santa Cena en forma correcta. Señor Jesús, Papito Dios, te necesito. Gracias porque tú permites, Señor, que esté aquí.
Gracias porque tú permites haber escuchado, Señor, lo que tú deseas decirnos, Papito Dios, Señor. Te pido que perdones nuestros pecados, Señor Jesús. Quiero recibirte como mi Señor y Salvador. Quiero renovar nuevamente mi relación auténtica contigo. Necesito que seas tú mi guía, mi Salvador, mi protector, Papito Dios, Señor. Deseo cambiar y vivir una nueva vida contigo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Dios es así de simple. Vamos a tomar la Santa Cena. Vamos a recordar la institución como fue impartida en 1 Corintios 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. La Santa Cena es una gran oportunidad, es una celebración. Es algo que Jesús nos dejó con el fin de que pudiésemos recordar lo que Él hizo con su Hijo en la cruz. Y cuando dos o más se ponen de acuerdo, Dios está ahí presente. Y hoy es importante que podamos en forma unánime clamarle a Dios con el fin de que sea nuestro guiador, que derrame creatividad sobre su pueblo. En este momento posiblemente el mundo nos esté apretando, nos esté llenando de incertidumbre, de angustia. Dios te dice: no te preocupes, yo te voy a guiar por el camino correcto. Yo voy a derramar creatividad hasta que sobreabunde en tu vida. Solamente necesito que afines tu conexión, y la Santa Cena es el momento propicio para ponernos a cuentas con Dios, reconocer nuestra condición y sobre todo para darle el poder que tiene Dios, porque Dios es un Dios de lo imposible. Tu vida, Dios desea que vaya en aumento en aumento. No permitas que tus emociones te dominen, sino reconoce a través de la Santa Cena que Dios es un Dios de la creatividad. Dile a tu hermano: Dios es un Dios de la creatividad y Dios desea que seamos bendecidos. Vamos nuevamente a hablar con Dios. Vamos a ponerle esta Santa Cena en Dios con un propósito: que Dios sea nuestro guía, que sea nuestro acompañante y que abra nuestros ojos con el fin que podemos ver donde los demás no ven. Papito Dios, Señor Jesús, te doy gracias, Padre amado, Señor. Te doy gracias porque en estos momentos como iglesia, Señor, como Rabí, estamos unidos clamando unánimemente por tu inmenso amor y por tu comprensión. Señor Jesús, en este momento reconocemos nuestra condición. Sabemos que somos propensos a perdernos. Nuestra condición humana, Señor, está en un mundo caído, en un mundo corrompido, Señor Jesús. Y te pedimos que no te apartes de nosotros, Señor. Te ponemos nuestra capacidad humana, Señor, que es débil, para que seas tú quien nos guíe, Señor. Te reconocemos, Señor, como nuestro Dios y Salvador. Te pedimos que abras puertas, que abras visiones, que derrames, Señor, la capacidad para que se hagan nuevos negocios, Señor, para que hagan bendiciones hasta que sobreabunden, Señor, para que las empresas, Señor, las actividades, Señor, de tus hijos sean prósperas, Padre amado, Señor, para que puedan mostrar el camino correcto, Señor, para que seamos luz y seamos instrumento de bendición en todo lo que toquemos, Señor. Que todo lo que toque nuestro pie, Señor, sea bendito. Que nuestra boca hable palabras de bendición. Que seamos un proveedor permanente, Señor. Y te pido que bendigas, Señor, nuestras alacenas, que bendigas nuestra casa. Te pedimos que te quedes con nosotros, aún en los momentos que no tenemos fuerza, Señor Jesús. Sabemos que cuando te reconocemos vamos a levantar nuestras manos en señal de reconocimiento del poder que tú vas a hacer en nuestras vidas. Señor Jesús, te doy gracias, Papito Dios, porque por fe ya damos por cierto lo que aún no ha sucedido, pero reconocemos tu poder y sabemos que tú nos vas a bendecir y nos vas a llevar por el camino correcto. Amén, Señor Jesús. Vamos a disponernos a tomar la Santa Cena ya físicamente. Ahí donde ustedes toma lo que simbolice tu pan, lo que simbolice el cuerpo de Cristo, que es el pan que tú tienes. Y esta simbología es que vamos a reconocer el sufrimiento que Jesús hizo por ti y por mí.
Este pan o lo que tengas no se convierte en el cuerpo de Cristo, es una simbología, y en nuestra condición, en nuestro espíritu reconocemos lo que Jesús hizo por nosotros. Cierra tus ojitos. Señor Jesús, te doy gracias, Papito Dios, Señor, porque hoy nuevamente podemos tomar la Santa Cena, porque hoy nuevamente, Señor, a través de esta actividad, Señor, podemos saber que este pan simboliza el cuerpo tuyo, Señor. Reconocemos la grandeza del sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Te pido que sigas con nosotros y que nuestra actividad, nuestros pensamientos, nuestras acciones siempre vayan encaminadas a reconocer lo que tú hiciste por nosotros. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pueden comer el pan. Igualmente, Jesús instituyó que en la Santa Cena una copa de vino simbolizaba la sangre derramada. Esa sangre que tiene poder, que nos limpió, que ya hizo su trabajo, sin embargo nos acompaña permanentemente. No despreciemos la sangre de Cristo en nuestras vidas. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, nuevamente, porque somos agradecidos contigo. Sabemos que este vino simboliza la sangre tuya, que fue derramada con el fin de limpiar nuestros pecados, Señor. Sabemos que simplemente con reconocerte, con aceptarte, somos limpios, Señor Jesús, por tu sangre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Pueden tomar el vino. Sonríe, que Jesús te ama. Sonríe y no dejes nunca de tener gozo en tu vida, porque Dios se complace cuando somos gozosos, cuando somos agradecidos, y Dios tiene cosas muy buenas con tu vida y con esta congregación. No se te olvide que seguimos nuestras actividades, tenemos actividades toda la semana. Te invito a que te vincules en nuestra página oficial y ahí puedes pedir información. Igualmente aquí están nuestros teléfonos. Si tienes alguna necesidad puedes llamar, y te voy a dejar con Jeremías 17, 7 y 8. Y recuerda, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, porque va a ser como árbol bien plantado junto a aguas de reposo. Tú estás en buena tierra y Dios desea bendecirte. Dios te bendiga inmensamente. Nos vemos. Bendiciones. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica?
la paz.